Buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Vamos a dar inicio a la mesa 15, Humanidades. Los moderadores de esta mesa son quien habla eh, y don Alexander Patricio Ibarra Soto, junto a Sixi Espinosa Díaz. Muy bienvenidos. Recordar de que se realizarán todas las ponencias y al final la ronda de preguntas. Damos inicio con la primera ponencia, titulada Objetos alegóricos y memoria, explorando la representación literaria de las dictaduras en la bicicleta mágica de Sergio Krum, 2013, y Relatos de una busca, 2014. Su ponente es don Felipe Rodríguez Fernández, estudiante de magíster en literatura latinoamericana y chilena, Facultad de Humanidades, Universidad de Santiago de Chile. Recordar que posee 20 minutos para compartir su ponencia. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar, ¿cierto? Con más que nada como indicio, ¿cierto? Primeras luces de mi tesis de objetos alegóricos de memoria. La literatura latinoamericana ha sido testigo y protagonista de momentos cruciales en nuestra historia. Ha sido una voz valiente y comprometida que ha capturado las realidades y luchas de nuestros pueblos, transmitiendo la memoria colectiva y desafiando la injusticia. Hoy nos centramos en un tema central que trasciende el tiempo y el espacio, que tiene relación, ¿cierto?, entre los objetos alegóricos y la memoria. Nos sumergiremos en las páginas de dos novelas poderosas latinoamericanas, una de origen chileno, ¿cierto?, La bicicleta mágica de Sergio Krum, y otra obra de carácter brasileño, ¿cierto?, Cada relato de una busca. Estas obras nos invitan a reflexionar sobre cómo las materialidades, cómo los objetos cotidianos pueden convertirse en portadores de una memoria colectiva y personal, y cómo su significado trasciende lo tangible. A través de la bicicleta y la alusión a las cartas, nos adentraremos en la intimidad de las familias que sufrieron la pérdida de seres queridos durante la dictadura de Chile y de Brasil. Estos objetos se vuelven símbolos poderosos de una memoria que se niega a ser olvidada, que se aferra a la materialidad de lo cotidiano para mantener viva la llama de la historia. Por eso nos preguntamos cómo se cargan de significado estas materialidades en la narrativa latinoamericana en las dictaduras, cómo nos permiten reconstruir fragmentos de la historia y mantener vivos los recuerdos de quienes ya no están con nosotros. Marcelo Guajardo, nacido en Santiago de Chile en 1977, es un reconocido poeta y periodista chileno. Fue becado por la prestigiosa Fundación Pablo Neruda en 2003 e incluido en la antología Cantar de Nueva Poesía Chilena, comisariada por Raúl Zurita. Su novela, ¿cierto? La bicicleta mágica de Sergio Krum fue galardonada con el premio Barco de Vapor en 2013. Es un clásico, ¿cierto?, de la literatura infanto-juvenil. En 2017 recibió el premio Pablo Neruda de Poesía Joven. Bernardo Kuczynski es un escritor brasileño, ¿cierto?, que se caracteriza por una narrativa que está relacionada muy de cerca, ¿cierto?, con la historia reciente de Brasil, donde la presencia casi omnipresente de la dictadura es lo que caracteriza su narrativa. El autor debutó en la ficción en 2011 a la edad de 74 años, con las novelas K. Esta escritora ha escrito varias obras, ¿cierto?, que tienen que ver con tanto con la dictadura como de carácter policíaco. Bien. En el caso de de la novela, ¿cierto?, La bicicleta mágica de Sergio Krum, la historia está profundamente arraigada a la memoria colectiva de nuestro país. Se inspira en un caso real ocurrido durante la opresiva dictadura de Augusto Pinochet desde 1973 al 1990. La novela entrelaza con maestría los hilos narrativos de los hermanos Pedro y Sergio Tormen, detenidos injustamente, y la posterior desaparición de el protagonista de esta fotografía, Sergio Tormen. A través de este magistral uso de la alegoría, ¿cierto? El autor explora hábilmente el profundo impacto que estas experiencias tuvieron en la familia Tormen.
Aquí, cierto, las materialidades cobran un protagonismo fundamental. Tiene que ver con la bicicleta, a partir del título. La estructura narrativa de esta novela entrelaza hábilmente lo personal, lo político, al tiempo que ahonda en la compleja dinámica de la memoria y su papel en la configuración de nuestra comprensión del pasado. La bicicleta es una conmovedora figura alegórica que simboliza el viaje de estos niños protagonistas hacia el descubrimiento de los hermanos Tormen y la lucha por la justicia y la libertad en un periodo, bien digo, oscuro de la historia de nuestro país. En el caso de la novela de Bernardo Kuczynski, se adentra en la historia de una incansable búsqueda por parte de un padre, ¿cierto?, hacia su hija, su yerno desaparecido, que fueron subversivos políticos durante la dictadura brasileña. La trama está influida por la experiencia personal del autor. A la izquierda, ¿cierto?, vemos la imagen de la hermana del autor, Ana Luisa, que fue desaparecida, ¿cierto?, por las fuerzas de seguridad del Estado de Sao Paulo en 1974. Aunque el libro de Kuczynski es una obra de ficción, entrelaza intrigantemente elementos de la realidad e imaginación, como indica la advertencia inicial de la novela, querido lector. Todo en este libro es invención, pero casi todo sucedió. El viaje emprendido por el protagonista, K, está marcado por el absurdo, la sensación de falta de propósito y la negatividad inherente a la experiencia de la pérdida, similar a una encarnación moderna y fracasada de Antígona. K lucha por hacer valer su derecho a enterrar a su hija, pero se encuentra impotente ante la maquinaria estatal de desapariciones. Inmerso en una historia poblada de personajes que recuerdan las obras de Kafka, la búsqueda de K le lleva finalmente a redescubrir y reconstruir la identidad de su hija y, por qué no decirlo, de su hermana, a la que apenas conoció en su vida, pero cuyo trágico destino le llena de una melancólica añoranza. Los conceptos fundamentales, ¿cierto?, que constituyen el marco teórico de esta tesis inicial, ¿cierto?, tienen que ver con la memoria. El concepto de memoria a través de Marianne Hirsch, ¿cierto? Es fundamental entenderlo como un estrecho vínculo, ¿cierto?, que existen entre los desaparecidos, ¿cierto?, las familias y sobre todo las circunstancias que marcaron esa época histórica, tanto de Chile como de Brasil. En este, ¿cierto?, puede que las personas no hayan vivido especialmente, ¿cierto?, los terribles acontecimientos, los lectores, ¿cierto? Puede que no hayan vivido esas experiencias, pero sí es fundamental que dentro de esta narrativa podemos incluir, ¿cierto?, y reconocer de qué manera nos interpelan a nosotros los lectores, ¿cierto?, para acercarnos cada vez más a lo que vivieron ellos. De manera que en este caso las materialidades son portadoras de recuerdos y legados de sus padres o de sus abuelos. El concepto de posmemoria de Hirsch arroja luz sobre cómo estos individuos de segunda generación se ven afectados por los síntomas indirectos de la experiencia de sus predecesores, a partir de una búsqueda incesante de las víctimas desaparecidas. La ausencia de respuesta por parte de los organismos estatales no solo pone de manifiesto la imperiosa necesidad de encontrar un cuerpo material que ponga fin a esta cuestión pendiente, sino que también subraya la importancia de abordar el aspecto emocional de esta situación. Esta memoria, conformada por la propia ausencia, sirve de recordatorio constante de lo que falta y obliga a los individuos a buscar consuelo en los objetos tangibles asociados a sus seres queridos desaparecidos. En el caso de la novela chilena, ¿cierto?, la bicicleta; en el caso de la novela brasilera, la alusión, ¿cierto?, a las cartas. De este modo, los objetos, las materialidades se convierten en recipientes de la memoria, llenando el vacío dejado por la ausencia y ofreciendo una apariencia de consuelo en el proceso. La experiencia que tienen los personajes con estos objetos en estas obras va construyendo un relato cargado de aspectos. Estas materialidades tienen la capacidad de crear, simbolizar y recuperar una presencia que establece conexiones entre la vida y la muerte, lo que se puede explicar y lo que no. El objeto es una sinécdoque del cuerpo y conecta a los hijos con la corporalidad de los padres, con sus afectos, abrazos, olores, sensaciones. Con la vida que estaban llevando, despierta una memoria corporal de otra índole, que se acerca a la memoria involuntaria de la Magdalena proustiana, disparada a partir de los sentidos del gusto y del olfato. Ya no se trata solamente de obtener datos de los padres, sino de establecer un vínculo afectivo.
Entonces, ya no hablamos solamente de un proceso de memoria, sino también de una carga afectiva. Por eso hablamos de objetos, materialidades que son alegóricos, porque eh, involucran ciertos aspectos que tienen que ver con los familiares, ¿cierto? Y que interpelan también al lector a intervenir, a ser partícipe de este proceso de duelo. En esto se refiere, ¿cierto?, la capacidad de los objetos de contar una historia sobre el pasado, es decir, transmitir historias y experiencias que permiten a las personas comprender su pasado y su presente en un contexto más amplio. Por otra parte, tenemos la alegoría, ¿cierto? La alegoría es especialmente importante porque sirve como un artefacto literario que nos permite reconocer, ¿cierto?, de qué manera estas materialidades se unen, se vinculan, ¿cierto?, a través de los significados que adquiere cada uno de los objetos. La alegoría es una manifestación de la cripta en la cual se aloja el objeto perdido. Este, enterrado, vivo y condenado a una existencia espectral, sintomatiza la insistencia de la incorporación, la obstrucción del trabajo del luto. El carácter alegórico de tal espectralidad reside en la resistencia y la figuración propia de toda alegoría. Un abordaje, cierto, de las palabras que reduciría a duplas fantásmicas, fantasmagóricas, ¿cierto?, del propio objeto, materialidades espectrales de la palabra traumática. La presencia de objeto dentro de la narrativa de esta novela configura un ejercicio alegórico. Porque la alegoría permite reflexionar acerca de lo que se recuerda, de lo que se debería recordar, demostrando una dialéctica entre la memoria y el olvido. La alegoría se inscribe en el recuerdo como un ejercicio de melancolía del cuerpo del desaparecido. En este caso también se produce en la memoria que radica en las materialidades, en los objetos propios de aquellas personas que desaparecieron. La relación entre objetos y memoria desde la perspectiva de la psicología freudiana puede explorarse desde diferentes ángulos. A través de la memoria, el individuo conserva los recuerdos de sus experiencias pasadas. También está relacionada con la capacidad de aprendizaje, adaptación al entorno, entre otros. En este caso, las materialidades, bien digo, los objetos pueden funcionar como mediadores entre el sujeto y el entorno, como punto de fijación. Los cuerpos, ¿cierto? De acuerdo a Marianne Bennett, ¿cierto? Tienen relación con que son capaces de transmitir ciertos aspectos en una relación bidireccional, ¿cierto? Que nace del objeto hacia el receptor y del receptor hacia el objeto. Hay una relación, ¿cierto?, que no acaba nunca y que en este caso, ¿cierto?, nos permite establecer con la materialidad una relación cercana, ¿por qué no? de, de memoria. Bien, en este caso los objetos son considerados como un material vibrante, capaz de transmitir o evocar sentimientos, produciendo emociones y sensaciones entre las personas. Tienen la capacidad de evocar recuerdos, emociones y sentimientos. Toda la relación que tenemos con los objetos cotidianos, ¿cierto?, nos permiten recordar a alguien que hemos perdido, en este caso, pero también puede dar lugar a una confusión en la identidad cuando nos encontramos con el objeto. Esta ambivalencia se presenta como un elemento destacado en el estudio de los objetos y su influencia en nuestra vida emocional y cognitiva. Aquí podemos ver, ¿cierto?, algunas citas que tienen relación con eso. Después mirar las fotografías antiguas de un ciclista. Su bicicleta era completamente negra, excepto por 5 letras blancas sobre uno de los tubos del aparato que completaba la palabra Krum. ¿Quién es don Anselmo? Pregunté volviéndome al entrenador. Pues un ciclista, chiquillo, ¿qué más? Un ciclista, gruñó el viejito. ¿Pero cómo se llamaba? Pues don Ansel, insistió Nando, que también se había fijado en las fotos. El entrenador dejó lo que estaba haciendo, se quitó los lentes, miró las fotos y algo nos dijo. ¿Qué importa su nombre? Mejor olvidarlo, como lo han hecho todos. Además, no son tiempos para andar buscando nombres. Perdón. Es importante, ¿cierto?, esta cita porque no solamente nos inscribe, nos incluye y nos invita, ¿cierto?, a observar, a apreciar de qué manera estos niños protagonistas, ¿cierto?, donde se produce el primer encuentro y donde don Anselmo, ¿cierto?, invita a los niños
más que nada una historia oculta, a una historia de una ausencia de la cual no se puede hablar. Esto también interpela al lector de qué manera una fotografía, una bicicleta y todos los elementos que configuran ciertas materialidades cotidianas nos invitan a recordar, a evocar cierto, eh, de qué manera el vínculo se estableció, cierto, especialmente con los desaparecidos. Aquí hay una cita en portugués, ¿cierto? De tiempos en tiempo, la voy a traducir. De tiempos en tiempo, el correo entrega en mi antigua dirección una carta de banco que estaba destinada a ella. Siempre la oferta seductora de un producto o un servicio financiero. La más reciente presentaba una nueva tarjeta de crédito, válida en todos los continentes, ideal para reservar hoteles y pasajes aéreos. Todo lo que ella hoy merecería si su vida no hubiese sido interrumpida. Basta señalar y devolver la dirección, ¿cierto? Ya sellado, decía esa última carta. El cartero nunca sabrá que la destinataria no existe, que fue secuestrada, torturada y asesinada por la dictadura militar, así como ignorarán antes de él el separador de las cartas y todos los entornos. El nombre del destinatario sellado y carimbado como atestiguar la autenticidad será el registro tipográfico no de un lapso o de una falla del computador, sino de un mal de Alzheimer nacional. Sí, la permanencia de su nombre en el rol de los vivos será paradojalmente producto del olvido colectivo, del rol de los muertos. Conclusiones. La elección de las novelas mencionadas como objeto de estudio en esta investigación se fundamenta en la exhibición de materialidades como artefactos narrativos en sus relatos. En ambas ficciones, la bicicleta y la alusión a las cartas actúan como elementos que generan un punto de quiebre entre la experiencia relatada por los testigos de la desaparición forzada de individuos y la ficción misma. No obstante, cada novela presenta de manera única la representación del objeto en cuestión, lo cual resulta de gran interés para distinguir el uso de la materialidad y el contexto político histórico presente en las obras de Guajardo y Kuczynski. A través de este análisis se busca concluir que las estrategias utilizadas por ambos autores constituyen un ejercicio alegórico. Es posible notar, por tanto, que aquello que modifica la conducta de los objetos alegóricos se encuentra desde el inicio, cuando se comienza una lectura atenta y activa de los discursos. En cada una de las novelas analizadas, la materialidad adquiere una vida propia y se presenta bajo un aspecto exclusivamente alegórico. Es la huella, es el pasado rebosante, lo que finalmente estimula la atención narrativa y confiere a las novelas de la selección una singularidad particular. En un continente donde las pérdidas siguen resonando y las heridas siguen abiertas, es necesario recordar, honrar y reconocer la valentía y la lucha de aquellos que enfrentaron el horror de la dictadura. Estas novelas nos invitan a unirnos a esta lucha, a hacer eco de estas historias silenciadas y a mantener viva la memoria de quienes ya no están físicamente con nosotros. Muchas gracias. Está muteada, Alicia. ¿Ahora se escucha? Sí, perdón, pido las disculpas correspondientes. Muchas gracias, don Felipe Rodríguez. Muchas gracias, muy interesante lo que nos ha compartido. Bien, continuamos con la segunda ponencia titulada Los ladrones y su organización socioeconómica frente al Estado de Chile colonial, 1755-1772. Nuestro ponente es el graduado del Magíster en Historia Económica, Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, don Carlos Saavedra Blanca. Muchas gracias. Voy a compartir. ¿Sí se ve sin problema? Se ve como archivo. Oh, Muchas gracias. voy a probarlo de nuevo. Ahí. Ok, sí, ya. Primero que todo, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Mi presentación es una derivación de mi tesis de magíster en Historia Económica.
financiada por la beca ANIF también. Y básicamente lo que intento hacer acá y voy a intentar hacer es una síntesis general de lo que trabajé y los principales resultados, ¿cierto? El contexto histórico en el que surge esta pregunta de investigación, este problema, al fin y al cabo, es el periodo de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando comienza a fortalecerse el crecimiento económico y también el funcionamiento del Estado colonial, especialmente a nivel normativo. De hecho, por lo mismo, durante la segunda mitad del siglo XVIII aumenta fuertemente lo que se ha denominado históricamente como disciplinamiento, ¿cierto? Este proceso de persecución contra las prácticas disruptivas, ¿cierto? En general, entre comillas, disruptivos contra la normalidad de la sociedad colonial, ¿cierto? Y esto se va a ver especialmente al nivel del mercado y del trabajo asalariado. De igual forma, va a aumentar considerablemente la cantidad de quejas y registros respecto a delitos contra la propiedad, especialmente vinculados al robo, al hurto, al abigeato, etcétera, ¿cierto? En general, se ha interpretado, hay 5 grandes como ideas centrales que podríamos mencionar sobre el estado del arte. Los estudios generalmente sobre este tema tienden a ser cualitativos, ya a nivel de historia, ¿cierto? Ya sea a nivel nacional o internacional. En segundo punto, también se ha debatido si existían o no existían redes. Para el caso inglés, por ejemplo, Short dice que sí existía y Neil dice que no existían efectivamente, pero queda la pregunta cuál era la relación frente al Estado y a la economía, primera pregunta que uno puede realizar respecto a los ladrones. Y segundo, también muy importante, si eran todos sujetos populares, ¿cierto? Si eran solamente, como históricamente se menciona aquí en Chile, el bajo pueblo, ¿cierto? Y en tercer lugar, sobre los botines, solamente existe la mención del tipo del botín o se caracteriza de manera anecdótica, pero no existe un análisis a nivel cuantitativo, ¿cierto? Que sea más general. Y aquí también nuevamente queda la duda cuál es la relación con la asociatividad, el Estado y los ladrones, por supuesto, ¿ya? La teoría económica, desde donde yo me baso, principalmente los trabajos de Becker del año 68, nos permiten entender esto desde una visión empresarial, ¿cierto? Entendiendo los ingresos menos los costes. Y por otro lado, el crimen, la teoría y la historia económica también aportan, primero para entender los estadios de crecimiento delictual, y existen estudios por ejemplo, de Francia, Saboya o de Colombia y México un poco más actuales, que nos permiten entender a nivel económico cómo funcionaba la delincuencia. Y eso es algo que no se ha hecho en general en la historiografía chilena. La pregunta central, entonces, es de qué forma se comportó la organización de los ladrones, eh, disculpen, y sus beneficios económicos frente al fortalecimiento del Estado colonial en el Reino de Chile, entre el 1755 y 1772. ¿Por qué elijo este periodo? Porque, claro, inician las reformas, se endurece el sistema judicial, pero también desde el 72 en adelante cambia el pacto colonial y comienza a masificarse el trabajo a razones sin sueldo en las obras del rey, ¿cierto? En las obras públicas. Entonces, por eso elijo este periodo como de rearticulación. La idea central, al fin y al cabo, es la siguiente, es que existen redes bastante pequeñas que se relacionan internamente, no tan relativamente fuerte, más bien, una densidad relativamente elevada, y los individuos, no hay individuos tan destacables dentro pero algunos sí de vez en cuando se van a destacar y como lo vamos a ir revisando, ¿ya? A través del tiempo, especialmente a mediados del 60, claro, el Estado colonial probablemente pudo reducir la amplitud, cantidad de relaciones y jerarquía de los roles de la organización criminal. Sin embargo, van a participar distintos estamentos, pero va a tener mayor preponderancia en los peones, ¿cierto? Los trabajadores agrícolas o mineros en general, ¿cierto? Además, los beneficios netos van a ser generalmente negativos porque los costes penales van a ser muy elevados y van a ser en cierto modo compensados por la asociatividad delictual. Metodológicamente, yo trabajé 120 juicios de real audiencia, ¿cierto? Que es el tribunal más importante de la época, y estudio a nivel de la acción delictual o autoría material, la reducción o venta, ¿cierto? Movimiento que puede ser por venta, trueque, diversas formas de los objetos, y el encubrimiento o protección, ¿cierto? Y cómo yo logro dar cierta verosimilitud a esto es gracias al calce de los testimonios de las comunidades, ¿cierto? De los testimonios de las personas, pero también de la confesión de los acusados, ¿cierto? A nivel normativo, yo estudié principalmente la probabilidad de ser inculpado y condenado,
¿ya? Hay otros aspectos que por temas de tiempo no vamos a profundizar, pero la probabilidad de ser inculpado se va a considerar como la cantidad de acusados dividido entre la cantidad de participantes, ¿cierto? Participantes son todos los mencionados en los juicios, ¿cierto? Y la probabilidad de ser condenado como la cantidad de condenados dividido entre la cantidad de acusados, ¿cierto? Entonces, eso va a ser principalmente a nivel normativo. A nivel social, mi trabajo descansa en el análisis de redes sociales, ¿cierto? Que es este análisis del conjunto de actores, puntos, redes, nodos, agentes, como le quiera llamar, pero lo que importa es que son sujetos que tienen relaciones con otros, ¿cierto? Tienen vínculos con otros, tienen relaciones con otros, pero descansan en una idea de capital social, ¿cierto? De posibilidades de conexión, y eso es muy importante, y a través de esta explicación se van a ir dando cuenta, ¿cierto? El Usinetsei va a ser el programa que yo utilicé para digitar y obtener estos principales datos, por ejemplo, la densidad, que es la relación entre las conexiones reales y posibles, ¿cierto? La centralidad de entrada, que es cómo un individuo se conecta conmigo, ¿cierto? De entrada, de salida, cómo yo me conecto hacia otro individuo, y de intermediación, cómo puedo conectar un individuo a otro, y puede ser individuo, empresa, lo que sea, pero en este caso es individuo, ¿cierto? Y también van a existir 9 redes entre juicios explicables por el calce de un nombre de un sujeto en más de un caso. Entonces, existen redes más extensas. A nivel económico, parto de la teoría económica del crimen, ¿ya? Y al partir de eso, entonces yo intento calcular el beneficio total, el beneficio neto total, entendiendo como el premio, ¿cierto? Que el premio se construye, o el botín se construye a partir de la construcción de valores de los objetos sustraídos, por la información y también por la información de los juicios principalmente, ¿cierto? Y de la bibliografía. Esto va a ser la sentencia, ¿cierto? Esto también va a ser monetizado, ¿cierto? Aunque se van a excluir los costes fijos porque van a ser muy bajos, son objetos cotidianos, y costes variables también. Esto va a ser convertido a meses de trabajo de salario minero nominal, ¿cierto? Es el salario que nosotros tenemos disponible para la época, es muy alto, pero no sirve como punto de comparación. Y se calcula las probabilidades de ser inculpado y condenado, pero se readaptan en este caso para la acción delictual, ¿cierto? Acción delictual, reducción, pero al tercer actor, que sería la reducción respecto a otra venta, ¿cierto? Ahí no tenemos esa información, lamentablemente, ¿ya? El beneficio neto total y por participante se va, bueno, a calcular de esta forma, como ya lo hemos visto. A nivel de estudio se analizan principalmente el hurto, el abigeato y el robo y el salteo, ¿cierto? El hurto, por definición, no es violento necesariamente, ¿cierto? Es encubierto. El abigeato es la sustracción de ganado, el robo implica violencia, y el salteo es aquel que ocurre en los caminos, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, hay tipos penales que se van a ir mezclando, ¿ya? Hay tipos que van a ser más de uno, ¿ya? Si analizamos esto a nivel normativo, nos damos cuenta que el fortalecimiento del ejercicio del Poder Judicial, especialmente a mediados del 60, va a ser bien importante, sobre todo con un quiebre en 1764, cuando aumenta la cantidad de normativas considerablemente, ¿ya? Y eso, aquí no les pongo ese dato, pero se lo menciono y está en mi tesis, por supuesto, ¿cierto? Y las probabilidades de ser inculpado y condenado también van a aumentar, pero con ciertos quiebres importantes. Pero ambas van a tener fortalecimiento a mediados del 60. Sin embargo, en conjunto van a rondar al 0,7, o sea, un 70%, lo cual es relativamente bastante elevado, hay que decirlo, ¿ya? A nivel social, pareciera que existen menos participantes, mayor densidad y posiblemente mayor horizontalidad, más que individuos que se destacan respecto a otros. No obstante, hay un quiebre a mediados de la década del 60. Los crímenes se van a concentrar principalmente en el centro-sur del Reino de Chile, como lo vamos a ir viendo, ¿ya? Van a ser también principalmente económicos, motivaciones económicas. Va a existir asociación entre estamentos, nuevas redes entre juicios y alta adaptabilidad social, ¿ya? Si analizamos al nivel de la acción delictual y de la reducción, vamos a notar que, claro, hay vacíos de información, pero lo que nos permite encontrar la fuente nos dice que claramente los peones van a ser más importantes a nivel de acción delictual, ¿cierto? Después los labradores, que son los que trabajan en la tierra, ¿cierto? Artesanos y comerciantes. Sin embargo, cuando esto se analiza a nivel de reducción, si bien hay vacíos importantes, encontramos a comerciantes, peones, labradores y artesanos. Pero primero los comerciantes. La pregunta es la siguiente: ¿qué se entiende como comerciante? Lo vamos a ver. Entre estamentos encontramos primero a Nicolás Zárate, ¿cierto? Un ejemplo a lo que me refiero. Se relaciona, era un administrador y arrendatario de la estancia de Ocoa, aquí cerca de Quillota, ¿cierto? Perdón, de Hijuelas, en la comuna de Hijuelas,
y dirigió una operación criminal de abigeato junto con su capataz Valentín Carrasco y su dependiente. O sea, hay más de un estamento, hay distintos vínculos. O José Gallardo, que era un estanquillero, un monopolista, y que va a tener una actividad laboral importante, pero también que se va a dedicar a estos delitos, ¿cierto? Y Juan Martínez y Juan Alcántara, comerciantes que van a venir de España, van a hurtar, ¿cierto?, a su jefe Bernardo de la Cruz, quien, por cierto, era un comerciante, pero lo más interesante aún es que después va a aparecer también como reducidor. Entonces, hay más de un sujeto participante y distintos vínculos que se van desarrollando. A nivel cuantitativo, nos damos cuenta que efectivamente tiende a ser más importante en que sea la asociación pequeña, individuo a individuo, pero también red de individuo, red, pero solamente en un 23,33% existe el delito individual, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir ya sea con redes entre juicios, o, perdón, con redes o sin redes entre juicios. A nivel de participación, en general, van a participar cerca de 3 individuos aproximadamente, ¿ya? Sin embargo, existe una alta dispersión de los datos. ¿Por qué se explica esto? Claro, primero, porque un 23,33% son solamente un sujeto, y el resto, un 67% se concentra entre 0 y 3, y un 25,83% se concentra entre 4 y 6, lo cual explica la dispersión de los datos, y tiene bastante sentido, pero por temas de practicidad vamos a decir que aproximadamente 3 individuos. La densidad va a ser relativamente intermedia, un poquito más elevada, sin embargo, en una escala de 0 a 1, por supuesto, ¿ya? El 23,33%, como ya hemos mencionado, es densidad 0. ¿Por qué? Porque hay solamente un individuo, ¿ya? Sin embargo, en la antípoda, el 54,16, o sea, más de la mitad, se concentra en una densidad mayor al 80%. Por lo tanto, los vínculos entre los sujetos son relativamente elevados, sin duda, ¿ya? Respecto a la centralización de entrada, salida e intermediación, o sea, la importancia de los sujetos a nivel ya más particular, nos damos cuenta que en general tiende a ser bastante menor, un 12,5%. ¿Ya? Al nivel del encubrimiento y reducción, nos damos cuenta que en general la venta va a ser lo más importante, también la recepción, el trueque y el empeño. O sea, hay distintas formas económicas de movilizar recursos o sustraídos ilegalmente, ¿ya? El promedio de participantes va a partir también elevado y luego va a reducirse con ciertos cambios evidentes, ¿cierto? Algunos puntos que se destacan, pero a mediados del 60 va a haber un punto más bajo, ¿cierto?, de la participación. Y al nivel de la densidad también va a ocurrir una forma de U, ¿cierto? Parte de manera elevada, baja, ¿cierto? Se concentra aquí en el 64-65, baja sobre todo, ahí se nota bastante, y luego sube nuevamente para estabilizarse. Lo mismo va a pasar con el promedio de índice de centralización de entrada, salida e intermediación. Suben en algún momento, bajan a mediados del 60 y suben nuevamente. Esto es explicable en parte por los cambios de las probabilidades de ser inculpado o condenado, y también por las normativas como van cambiando a través del tiempo, o sea, a través del periodo de distintas lecturas. A nivel de las 9 redes entre juicios, claro, tiende también a participar distintos estamentos, y aquí geográficamente claramente se concentran en el sur de Chile, ¿cierto? Del Chile colonial. En San Fernando, en Curicó, en Chillán y Talca, claramente, ¿cierto? Y los participantes, al entender que hay más de un vínculo entre distintos juicios, aumentan claramente. La densidad tiende a ser bastante intermedia, se mantiene bastante parecida a lo que ya hemos revisado. Sin embargo, los índices de descentralización de entrada, salida e intermediación se elevan. Y eso es explicable porque, claro, este es el ejemplo que a mí me gusta bastante mostrar, que es la red 7, de las 9 redes está la más interesante. Por ejemplo, Joseph alias El Negro Jiménez, Darío Vilches y Santiago Pérez van a conectar a más de una red, a más de un sujeto. Entonces van a tener capacidad de conectar más allá, ¿cierto? A lo largo del tiempo. Y nótese los lugares: Santiago, Chillán, Talca, Curicó y San Fernando. O sea, bastante amplio. Ya a nivel económico, centralmente, el valor creciente de los objetos se explica por la ruralidad, ¿cierto? Van a ser bastante objetos cotidianos, pero rurales, ¿ya? Y lo vamos a mencionar más adelante. Los cambios del Estado colonial van a repercutir evidentemente en que los costes sean mayores, y por lo tanto, de 17 años, en 14 van a ser negativos los beneficios. Sin embargo, la asociación va a permitir cierto grado de compensación del beneficio neto. Si analizamos solamente por mención de objetos, nos damos cuenta que en su mayoría los objetos mencionados
digo nuevamente, mención, porque no se puede comparar una vaca con 20 litros de vino, son unidades distintas. Pero por mención de objeto, como se ha hecho también en otros casos, nos damos cuenta que, claro, principalmente la ropa y esos objetos van a tener una mayor importancia, ¿ya? Eh, y los animales van a tener un 30% aproximadamente. En el norte de Inglaterra va a pasar algo bastante parecido, lo mismo que en Bristol, ¿cierto? Va a pasar la misma situación. A nivel del valor de los objetos, nos damos cuenta que en la mayoría son animales, lo cual tiene relación con los patrones de consumo del Chile del periodo, ¿cierto? Como lo estudia el profesor Martín en el año 2021, ¿ya? Sin embargo, claro, el dinero también va a ser importante. Si al sumar todo esto, uno se da cuenta que tiene un valor muy bajo respecto a las arcas del Estado, o sea, los ingresos del Estado de la Real Hacienda de 1755, no, es muy bajito, pero son una forma de acceso a bienes para los sujetos, como lo vamos a ir probando. El valor promedio de los objetos va a ir subiendo, ¿cierto? A mediados del 60 para luego bajar y tener ciertas variaciones, ¿ya? Al considerar a los participantes se acentúa la tendencia hacia el aumento, pero aquí, claro, hay oscilaciones bien importantes. Y pareciera que el valor de los objetos, aquí esta información quizás no nos aporta mucho, pero si lo comparamos con esto, con los salarios nominales mineros, nos damos cuenta de que, claro, si comparamos los salarios nominales mineros más bajos, en promedio los objetos lograban abarcar 3,44 meses, en el caso de los salarios bajos, y en los salarios altos, 2,67. O sea, era una oportunidad complementaria de acceso económico, quizás no para todo un año, pero sí era una buena oportunidad económica. ¿Ya? Es una explicación de por qué también puede ocurrir el delito. El coste de la sentencia va a ir subiendo, especialmente a mediados del 60. Todo esto es transformado en dinero. Hay costes que son nulos en el caso de los que son absueltos e infinitos en el caso de las personas con pena de muerte, evidentemente, y esos se excluyen, pero en general está clara la tendencia. A mediados del 60 hay un aumento. ¿Ya? Aquí vemos el beneficio claramente. El beneficio neto va a ser negativo gran parte del periodo, como ya lo hemos mencionado, y explicable en los beneficios positivos se explican por una menor penalidad, mayor valor y menor coste, ¿cierto? Sin embargo, la suma total de todo el beneficio va a ser negativo tanto, bueno, en la suma y el promedio. Por participante hay algunos cambios importantes, igual, un poquito menor el coste, ¿ya? Porque en menor coste, mayor valor, mayor participación, por lo tanto, mayor beneficio. Pero si existía, por ejemplo, a inicios del 60, va a haber una mayor participación, mayor coste, menor botín, por lo tanto, menor beneficio, ¿ya? Pero sin embargo, no olvidar que estamos estudiando solamente a quienes ganan, a quienes pierden en este juego criminal, no a quienes ganan, ¿ya? Las nuevas redes entre juicios son evidencia de capital social, son un valor relativamente pequeño, menos de un 10%. A nivel social son un 25% de participación, pero a nivel de económico, de valor, muy bajito, un 10%. Sin embargo, son la mayoría del beneficio neto negativo, ¿ya? Pero cuando es mayor la red, pareciera que el beneficio puede ser mayor, es menor el coste, ¿ya? Para los sujetos. Mientras tanto, solamente la red 3 va a tener un valor positivo en su resultado por una menor penalidad y por un pequeño valor, ¿ya? Conclusiones, y con esto ya voy cerrando. A nivel social, los delitos se van a concentrar en el sur del Reino de Chile. No es posible decir que solamente eran peones, sino que también hay otros estamentos, no es solamente el bajo pueblo, o como le menciona en cierto sector de la historiografía. Eran claves las bandas de amigos más que el crimen organizado al nivel Chapo Guzmán, al nivel Pablo Escobar, no encuentro eso, pero sí voy a encontrar a sujetos que van a ser importantes, pero dentro de una flexibilidad bien importante como ocurre en Chile a comienzos del siglo XIX y en Ciudad de México también a comienzos del siglo XIX, va a pasar lo mismo. En general los indicadores van a ser pequeños, pero van a tener cambios a mediados de la década del 60. Y van a haber nuevas redes que son evidencia de capital social, pero también de alta flexibilidad, ¿ya? A nivel económico, y con esto ya finalizamos con esta filmina, esto es evidencia de una economía subterránea, como le llama Alexander Conó, ¿cierto? Para la Ciudad de México en su historia, ¿cierto? Pero también de una economía un poco más compleja que vincula a más de un sujeto, ¿ya? Los sujetos son también de carácter rural, evidentemente, a nivel son principalmente ganado a nivel de valor, pero van a tener cambios a mediados del 60. Lo mismo va a pasar con los costes, que también van a ser relativamente crecientes,
pero con ciertas variaciones importantes. Los beneficios netos también van a ser negativos en general, pero cuando hay un mejor rendimiento es porque una sanción es menor y hay más nodos participando, ¿ya? No siempre como ocurrió a inicios de la década del 60, como ya lo analizamos. Las nuevas redes son evidencia de capital social que podía llevar a un mayor capital económico en el caso de los sujetos que ganan dentro de este juego criminal. Finalizando, lo último que menciono, este trabajo tiene varias proyecciones. Indudablemente esto se puede proyectar para toda la segunda mitad del siglo XVIII, pero también uno podía proyectarlo para el siglo XIX y XX y considerar otras variables económicas como la desigualdad y como lo hacen otros trabajos ya de econometría del siglo, para el siglo XX, ¿ya? Especialmente todo lo que es la teoría económica del crimen desarrollada por diversos economistas, ¿cierto? Que nos podría servir también trabajarlo aquí en Chile para poder entender también las altas tasas de delincuencia y criminalidad y poder entender qué está pasando, ¿cierto? Y poder tal vez plantear algunas soluciones de carácter político, ¿ya? Y económico también. Así que muchísimas gracias, muy amables por escucharme y agradecido de todo, ¿cierto? Muy amables. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Fue muy interesante, la verdad. Recordar que al final de las ponencias vamos a ir con la ronda de preguntas y comentarios finales.